Amigos, estamos aquí nuevamente en otro episodio más de Política con Daniel Portela. Gracias a toda la gente que estuvo sintonizando el programa anterior. Tuvo una gran acogida. Quiero recordarles para la gente que se les haga un poco complicado o difícil estar en sintonía en YouTube. Obviamente yo prefiero YouTube, ahí usted puede dejar sus comentarios, ¿verdad? Pero hay gente que yo sé que se le hace difícil estar media hora, 40 minutos, pues pegado a YouTube. Quiero que sepa que usted puede escuchar en todos los formatos de podcast este programa. Así que, habiendo dicho eso, pues les quiero dar la bienvenida nuevamente. Y hay muchas cosas de qué hablar, hay muchos temas. Voy a cubrir tres temas, pero básicamente utilizando dos partes, ¿verdad? La primera es el tema eh, de la encuesta del nuevo día, que sale en el día entre lunes y martes de esta semana, ¿verdad? Entre el 29 y el 30 de septiembre, y atar esta encuesta al más reciente debate. En el programa anterior nos fuimos completos hablando de el debate, el primer debate de los candidatos a la gobernación. Este fin de semana, el domingo, hubo otro debate, pero no siento que las cosas hayan cambiado tanto de un debate a otro como para volverle a dedicar el programa completo al debate. Así que vamos a estar básicamente tocando un poco el debate, tocando la encuesta y lo que significa la encuesta con el debate, y luego, para finalizar, vamos a hablar del controversial debate a la presidencia de los Estados Unidos. Así que básicamente esos van a ser nuestros temas de hoy. Como siempre, les prometo que tal vez quiero hacerlo lo más rápido posible. Sin embargo, eh, no importa que me extienda, ¿verdad? No importa que este video termine siendo de 40 o 45 minutos, si logro explicar muchas cosas que aún la gente tiene duda. Y yo creo que hoy va a ser uno de esos programas, porque al final del día usted puede creer, o usted puede votar, o usted puede patrocinar, o usted puede eh, exponer y creer en lo que usted quiera. Y yo no tengo problema con eso, pero tenemos que estar lo más educados y lo más informados posibles. Primero, para tomar decisiones, y segundo, para conocer nuestra historia. Y yo creo que parte de lo que yo he querido hacer es porque cuando te hablan en la televisión, en la radio, de debate político, eh, lo hacen de manera bien superficial. O sea, cuando estamos hablando. Y yo siempre les he dicho a ustedes que eh, usted puede cumplir o no cumplir sus obras. Usted puede tener o no tener una administración de corrupción. Usted puede tener o no tener buenas propuestas. Y al final del día, usted puede tener buenas o malas caravanas. Buenos o malos, ¿verdad? En momentos donde no hay pandemia. Y al final del día, el elemento electoral, el conocimiento demográfico electoral es lo que define una elección. Es lo que define esa noche quién gana y quién pierde. Y eso es algo que en Puerto Rico no, ¿sabes? No se ha enfatizado. O sea, no hay eh, no hay un énfasis per se a poder determinar, mira, tal demográfico es así, tal elector se mueve por esto, estas son las tácticas políticas de este grupo por esto. Y obviamente pasan un montón de cosas y la gente las comenta, pero no vamos al por qué, no vamos al detalle. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Eh, Vamos primero a hablar de la encuesta. Y vamos primero a hablar de la encuesta. Y luego vamos a hablar por encima del debate y nos vamos al debate de los Estados Unidos. La encuesta del Nuevo Día básicamente marca a Pedro Pierluisi y a Charlie Delgado con un virtual empate, porque usted sabe, ¿por qué en un virtual empate? Porque usted sabe que las encuestas suelen a tener un 3% de margen de error para arriba o un 3% de margen de error para abajo. O sea,
que un candidato, vamos a poner el ejemplo de Pedro Pierluisi, tiene un 38% de los votos, ¿verdad? Según la encuesta. ¿Qué significa eso? Que podría subir hasta un 41 y podría bajar hasta un 35. Ese es el margen de error. Y casi siempre una encuesta que tiene o sea, es que termina los encuestadores, ¿verdad? Los encuestadores, en este caso el Nuevo Día. Si Pedro Pierluisi termina teniendo, esta es su última encuesta, y ellos lo ponen con un 38%. Si termina teniendo un 41 o termina teniendo un 35, ellos se van, o sea, van a decirte que la pegaron. Y usted dirá, no, no la pegaron. Sí, sí la pegaron, porque todas las encuestas tienen un 3% de margen de error hacia arriba y un 3% de margen de error hacia abajo, ¿verdad? Que en este caso porque hay 6 candidatos. Así que básicamente, para continuar, pues hay un virtual empate por el margen de error. Pedro Pierluisi tiene el 38%, Charlie Delgado tiene el 37%, Alexandra Lugaro tiene el 13%, Juan Dalmau tiene el 6%, Proyecto Dignidad o César Vázquez 1%, otros 1%, no está seguro el 5% y se rehusó a contestar el 1%. La pregunta de todo el día es, ¿por qué una encuesta, cuando usted suma los totales de las contestaciones, tiene un 102%? Eso lo tiene que explicar el Nuevo Día. Pero estuve escuchando, ¿verdad? Para decir también la fuente, al profesor Ángel Rosa. Y el profesor Ángel Rosa decía que la única explicación que él le podía dar al 102% es que poner decimales en la encuesta es horrible. O sea, poner que Pedro Pierluisi tiene un 38.7%, pues se ve horrible. Y por lo tanto, pues se redondea un 38. Poner que Charlie Delgado tiene un 37.2, pues se ve feísimo. ¿Verdad? O sea, los puntos decimales en una encuesta, pues es mejor tener números completos, o sea, números sólidos. Y es por eso que si la encuesta, cada uno de estos renglones tiene decimales, cuando sumas estos decimales te puede dar un 102%. Es verdad, una de las explicaciones que da el profesor Ángel Rosa, que es un profesor pues destacado en ciencias políticas. Voy a darles ahora algo que para mí es bien importante, y es la intención de voto. ¿Por qué? Porque esto es una encuesta de intención de voto. Y miren esto que interesante. Pedro Pierluisi tiene el 38%, pero de ese 38% hay un 83% que está seguro, dentro de ese 38 hay un 83% que está seguro que le va a dar el voto. Dentro del 37% de Charlie Delgado hay un 74% que está seguro de darle el voto a Charlie Delgado. Del 13% de Alexandra Lugaro, de ese 13%, un 66% está seguro de que le va a dar el voto a Alexandra Lugaro. Y del 6% de Dalmau hay un 76% que está seguro de darle el voto a Juan Dalmau. La encuesta tuvo 1000 personas y muchos me van a preguntar, y antes de que se hagan la pregunta, esta encuesta no midió a Eliezer Molina. Miren, el periódico explicó que tanto Eliezer Molina como el supuesto write-in de Wanda Vázquez está en el 1% del renglón que dice otros. Así que esa es la contestación del Nuevo Día, que tanto Eliezer Molina como ¿verdad? Si existiera el movimiento este de Wanda Write-in, pues está en el 1% de el renglón de otros. Básicamente, y esto es algo que yo quiero que ustedes entiendan, esta encuesta mide del 18 de septiembre al 23. Quizás hoy en día estos no sean los números de la encuesta. Quizás lo que pasó con Charlie Delgado, que lo vamos a hablar ya mismo en el debate del domingo, pudo haberle bajado los porcientos, ¿verdad? Quizás no. Y eso es algo que vamos a hablar más adelante. Yo quería decirles que
Y es algo que sé que la gente también se pregunta, y en este programa, más que decirles números, quiero ir al grano con ustedes. Mucha gente se ha preguntado, y esto tiene una contestación, la voy a dar, y voy a dar el porqué de las cosas. ¿Cómo es posible? Hay mucha gente que se pregunta, y lo he leído en las redes, ¿cómo es posible que el PNP, que tiene un gobernador que renunció durante el cuatrenio, que tiene una gobernadora que ha enfrentado ciertos desastres y no los ha manejado tal vez de la manera más efectiva, que tiene una gobernadora que perdió una eh, primaria y aún no se ha unido con el candidato a la gobernación, que tiene casos, ¿verdad?, recientes de corrupción, como es el de María Milagros Charbonnier y el de el representante del Valle, ¿verdad?, que tiene todos esos elementos. ¿Cómo aún puede estar al frente en una encuesta? Y esto tiene una razón de ser. Esto tiene la razón de ser de que el Partido Nuevo Progresista tiene fomentado y creado desde lo más profundo del corazón de los pueblos de Puerto Rico la base de electores más grande. Primero, el primer denominador es porque Pedro Pierluisi y el PNP es el único partido o el único candidato que representa la anexión o la unión permanente con los Estados Unidos. Por lo tanto, ningún otro candidato apela a eso. Vamos a hablarlo nuevamente. Charlie Delgado es soberanista, por lo tanto, ¿verdad?, no tiene una afinidad con la estadidad. Juan Dalmau es el candidato del PIB, no tiene una afinidad con la estadidad. Lúgaro es claramente independentista, no tiene una afinidad con la estadidad. Eliezer Molina, ¿verdad?, uno puede entender claramente que es independentista, no tiene una afinidad con la estadidad. César Vázquez, uno podría pensar que es súper conservador, pero ha dicho en varias ocasiones que la mayoría de los eventos electorales de su vida ha votado popular. Pues tampoco creo que tenga una gran afinidad con la unión permanente o la estadidad. Entonces, si una persona se considera estadista, independientemente de por lo que esté pasando su partido, que eso lo voy a hablar ya mismo, va a ir a respaldar a Pedro Pierluisi. Otra cosa, nosotros tenemos que entender que el Partido Popular fue el partido dominante desde la década de los 40 y los 50 hasta prácticamente los 80. Rafael Hernández Colón corrió en 5 elecciones corridas. Y a pesar de que después de Muñoz, ¿verdad?, Hernández Colón, Romero, se intercambiaban, ¿verdad? Romero ganó 2 veces, Rafael ganó 3 de las 5, se intercambiaban la gobernación. Pero había una dominancia del Partido Popular. Esa dominancia en base del Partido Popular pierde fuerza en la década de los 90. En la década de los 90, Pedro Rosselló implementó en el Partido Nuevo Progresista lo que se llama, y lo había intentado hacer Romero, lo que se llama crear instituciones municipales, donde el PNP se nutría de que en cada precinto, en cada barrio, hubiese un presidente de barrio, una presidenta de mujeres de ese barrio, un joven de ese barrio, y eso comenzó a crear una base sólida porque comenzaba a tener familias grandes en todos los barrios de Puerto Rico, ¿verdad?, que respondían al PNP, que respondían al ideal de la estadidad. Mucha gente dice, ¿cómo la estadidad terminó y siendo dominante? Pues precisamente por esto. Todos los plebiscitos antes del 2012, el Estado Libre Asociado había ganado.
había ganado ese plebiscito y la realidad era que el PNP estaba pidiendo estadidad sin número, hasta que en el 2012 el PNP logró que la gente votara en contra de mantenerle el estatus actual y votara en la segunda pregunta a favor de la estadidad, pero fue un movimiento de 1 o 2 décadas en la que el PNP segmentó y básicamente no segmentó, eh, puso raíces en el corazón del el país, ¿verdad? Donde se metieron en los barrios, en los campos de nuestros pueblos pequeños y crearon, ¿verdad? Además, crearon esa plataforma y entonces, por ejemplo, ¿verdad? Y esto es algo bien común, muchas personas de ese barrio, muchas personas de esos lugares residentes van a donde ese presidente de barrio. Ese presidente de barrio es el contacto con el representante, con el alcalde, con el senador y les resuelven los problemas. Y entonces eso se convirtió en una base bien sólida y es lo que todavía yo les estoy diciendo de que el PNP como mínimo tiene 1 millón, medio millón de personas de votantes, medio millón de votantes. ¿Qué pasó con el Partido Popular? El Partido Popular había hecho lo mismo en los 60 y en los 50. Había fomentado una cultura en los barrios de Puerto Rico a favor del muñozismo, a favor de manos a la obra, a favor de ¿verdad? Aquellos movimientos sociales que creó Luis Muñoz Marín, que habían penetrado lo más profundo de los barrios y los campos del país. ¿Por qué cambió? Cambió porque el Estado Libre Asociado, la ambigüedad de los líderes del Partido Popular de mover el Estado Libre Asociado hizo que se afectara la base del Partido Popular. Y creo que otra cosa que hizo que se afectara la base del Partido Popular no fue el cuatrenio de Sila María Calderón, fue el cuatrenio de Aníbal Acevedo Vilá. El cuatrenio de Aníbal Acevedo Vilá, su caso, sus situaciones, ¿verdad? Mermaron la base del Partido Popular. ¿Por qué hablo del estatus? ¿Por qué hablo del ELA? Pues mira, porque los candidatos del Partido Popular han preferido no hablar del tema. Han preferido decir, mira, eso no es importante. O sea, el Partido Popular tiene 3 segmentos y entonces es bien difícil explicarle a la gente que se mantengan en tu partido cuando tú crees que Estados Unidos debe tener una relación con Puerto Rico, pero quien lo gobierna, quien lo preside, cree en una soberanía. Y ahí se te fueron unos cuantos para el PNP. Y quizás hay muchos que creen en que el Estado Libre Asociado simplemente debe ser una relación de un ELA soberano o de una libre asociación y que Puerto Rico debe tener más poderes soberanos y no estar tan atado a la cláusula territorial y a los poderes plenarios del Congreso. Pues si el líder del Partido Popular, como por ejemplo la familia Hernández Colón, la familia Hernández Mayoral, que son en los últimos años se han movido más hacia defender lo que es ¿verdad? La unión con los Estados Unidos, pues cuando usted piensa que debe ser un ELA soberano, pues usted se mueve hacia el otro lado. Y es por eso que el asunto del estatus une al PNP, une al estadista, porque como les dije, hay un solo partido. Miren, si una de estas personas, obviamente Juan Dalmau no, porque es el candidato del PIB, pero vamos a decir que Alexandra Lúgaro diga que es estadista y que va a defender la estadidad. Pues mire, le estaría quitando votos
y estaría emergiendo una cierta cantidad de personas del PNP hacia su candidatura. Pero los otros 5 candidatos a la gobernación han decidido alejarse de lo que es la unión permanente. Entonces, pues obviamente estamos 5 contra 1, pues ese uno va a tener votos independientemente de lo que haya pasado en el cuatrenio. Y si a una persona le sorprende eso, pues hay un grado, o sea, cuando yo leo eso en las redes, yo digo, aquí hay un grado de ingenuidad increíble. Y me parece, eso sin contar la cantidad de organizaciones dentro del gobierno que tiene el PNP. El PNP tiene la mayor base de servidores públicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando el Partido Popular también dominaba en los 50 y en los 60, nombró unas plazas y nombró una gente que le correspondieran a ellos. Y esa gente se comenzó a retirar del gobierno en los 90. Cuando Pedro Rosselló era gobernador, antes de que comenzara el retiro 2000, esa gente tenían un retiro mucho mejor de lo que han tenido los empleados permanentes desde el 2000 para acá. Y esa gente dijo, ya yo llevo tantos años en el gobierno, me voy a retirar porque el problema de retiro viene desde los 90. ¿Y qué pasó? Que Pedro Rosselló nombró esas plazas de PNPs, porque Rosselló gobernó del 93 al 2000. Exactamente cuando los nombrados por el Partido Popular en la época de Muñoz o a principios de Hernández Colón ya habían cumplido sus 30 años de servicio en el gobierno. Por lo tanto, habían plazas en montones de agencias y de hecho, si usted, ¿verdad? Lo que pasa es que no hemos tenido esto. Pero quien va a una convención, a una concentración del PNP, ve cartelones. Familia con fulano de tal. Yo les voy a dar un ejemplo del cuatrenio pasado. Departamento de la familia con Ricardo Rosselló. Y hasta se hacían camisas. La agencia de... Ay, Dios mío. Discúlpenme, se me escapa. Los guardias penales, ¿verdad? La agencia que maneja las cárceles. Discúlpenme porque de verdad que se me ha ido la palabra por completo, pero más o menos, ¿verdad? Ya ustedes saben a lo que me refiero. Pues con Pedro Pierluisi. El fondo con Pedro Pierluisi. Corrección. Corrección. Me vino a la mente, gracias a Dios. Porque esas personas fueron nombradas bajo la administración PNP, porque los populares se retiraron en ese momento. Y entonces tienes dos elementos. Tienes el movimiento estadista y tienes el movimiento servidor público, que por default, aunque seas permanente o lo que sea, siempre vas a pensar que vas a estar mejor bajo el gobierno de tu partido que bajo el gobierno del otro partido, porque el gobierno del otro partido va a nombrar un jefe que no es de tu partido, pues entonces vas a votar con el tuyo, y por eso es que el PNP es sólido. Ya esa es la explicación. Obviamente, al perder esas plazas en los 90 y al esas personas retirarse en el Partido Popular, ya no son tan arraigados a la política. La juventud de hoy en día ha crecido sin entender la definición del ELA. Miren, y por eso pues se ha básicamente el Partido Popular se ha convertido en un partido como lo que hizo Carmen Yulín en San Juan, en un partido de coger sectores y unirlos, en un partido donde cojo ciertas comunidades y las uno, y es por eso que el Partido Popular había apelado para ganar. Por ejemplo, la última, vamos a dar este ejemplo. Si la María Calderón
Sila fue gobernadora en el 2000, le puso un color amarillo a su bandera y todo era básicamente con el amarillo y estaba hablando de comunidades especiales, ¿verdad? Llegándole a los pobres, llegándole a los más necesitados. Aníbal en el 2004 le pidió a los independentistas ese voto y por eso son los pibazos. Le pidió, voten por mí aunque ustedes sean independentistas para que Rosselló no vuelva a ganar. En el 2012, Alejandro García Padilla. De hecho, hay un video, búsquenlo en YouTube, donde Alejandro García Padilla le dice en el cierre de campaña del 2012 a sus votantes, bajen las banderas de la pava, suban las banderas de Puerto Rico. Esas son las banderas que nos unen. Pidiendo el voto al independentismo. ¿Cuál ha sido el problema del Partido Popular en la elección pasada y en esta? Que esos votos, esos grupos que le daban el voto, el famoso voto útil, hoy en día lo tienen otros movimientos porque se han sentido más identificados con el discurso tal vez de Alexandra Lúgaro que con el del Partido Popular, porque se han identificado más con lo que Juan Dalmau dice. El independentista de hoy en día, yo dudo mucho que un independentista del hoy, del 2020, como ha lucido Juan Dalmau, como se ha vendido, como ha proyectado su campaña, como se ha proyectado él, es muy difícil que en el 2020 tengamos melones. Porque no hay la necesidad. Simplemente los melones existían porque el partido independentista ha sido su enemigo. Por los pasados. El partido independentista es el partido más viejo. Porque fue fundado, ¿verdad? El partido independentista ya desde antes de que el Partido Popular existiese, ya existía. Para allá, para la época de los 40. La década de los 40. Y entonces, hoy, con lo bien que ha lucido Juan Dalmau, el partido independentista no siente la necesidad de ir al Partido Popular a dar el voto. Miren, en una elección de 3, como las tradicionales elecciones de las décadas de los 2000 y de los 90, muchos de los votos, quizás la mayoría de los votos de estos partidos emergentes los tuviese Charlie Delgado. Pero estos partidos emergentes, y ustedes lo van a ver en estos 30 días, yo he vaticinado que viene una campaña del Partido Popular a quererle quitar los votos a estos partidos, a querer desinflar a Lúgaro, desinflar a Juan Dalmau, desinflar lo que no creo que tenga mucho, pero lo que pueda tener Molina. Porque ellos necesitan ese voto. Ellos necesitan decirle a la gente, y aquí entonces voy a la contraparte, decirle a la gente, para que no gane el PNP, la única opción que tienes es votar por mí. Y el PNP, mira con lo que ha contrarrestado el PNP. El PNP ha contrarrestado con una campaña completamente negativa contra Charlie Delgado Altieri, el separatista de Isabela. Y el PNP, al formar los famosos PACs, que voy a explicarlo por encima, un PAC es cuando una organización que no es la cuenta o que no es la campaña como tal, o sea, no es la campaña de Pedro Pierluisi, no es la campaña del Partido Nuevo Progresista, es un grupo de personas que ponen un dinero para crear un movimiento en contra o a favor de un candidato y ponen ese dinero, que ese dinero no pasa, sí pasa por un escrutinio, pero no pasa por el escrutinio como lo pasa el dinero de los partidos políticos, y pactan anuncios en radio y en televisión. Y eso fue lo que hizo lo que hicieron contra Wanda Vázquez, que por eso había tanto anuncio negativo, y ahora eso se ha movido a Charlie Delgado. Y las campañas negativas con alguien como Charlie Delgado
que viene de ser alcalde, que no es alguien nacional, que no había tenido la exposición nacional, pues ciertamente funciona. Miren, el propagandista, una de las personas que más yo estudio, y no me malentiendan, ¿verdad? Es porque yo siento que mucha parte de... Yo les hablé ya de la parte electoral de una campaña y ahora les voy a hablar de la parte publicitaria de una campaña. Una de las partes de publicidad de una campaña más importante la determinó Joseph Goebbels. Y Goebbels tenía 11 posturas. Goebbels era el ministro de propaganda nazi. Goebbels no era un buen soldado. No era... me estoy yendo aquí por una gran historia que no tiene nada que ver, pero bueno. Goebbels no era un buen soldado. No era un típico alemán con un físico que pudiera impresionar a Hitler. Pero Goebbels se encargó de estar al lado de Hitler porque las ideas sobre cómo hacer la propaganda salían de su cabeza. Y muchas de las cosas que lograron los nazis las lograron gracias a la propaganda. Goebbels decía, cuando repites mucho algo, alguna gente lo va a terminar dando por cierto. Y ha sido, y es cierto, así son las campañas. Así son las campañas. El PNP le ha dicho separatista desde el inicio a Charlie Delgado y Charlie Delgado no se ha sabido defender de eso. Punto. Y tú le preguntas a la gente por ahí en la calle, mira, ¿de qué parte él es Charlie? No, soberanista. Y es algo que ciertamente, pues, es así. Es así, sin duda alguna. Eh, Vamos a hablar ahora un poquito, ¿verdad? Ya pasamos de la encuesta. Vamos a hablar ahora un poquito sobre el debate. El debate. Voy a tocarlo por encima y voy a tocar la parte controversial. Miren, este debate no varió mucho sobre el primer debate. Este debate es un debate donde Juan Dalmau volvió a lucir bien, donde Alexandra Lúgaro ya entendimos que tiene que, a pesar de sus posturas y a pesar de le ha bajado, no es la Alexandra Lúgaro agresiva del cuatrienio pasado, lleva 2 debates donde ha intentado mostrarse más de Estado, más, más en la zona conciliadora, ¿verdad? Salió de la zona típica donde ella había estado, que es en la guerrilla, a estar en la zona conciliadora. O sea, ella ya tiene un partido, ya tiene un movimiento, está pensando en el futuro y dice, no, ya yo no me tengo que mostrar como que tengo una guerrilla. Ahora yo tengo un partido y tengo que mostrarme que yo puedo tener la capacidad, la madurez, la proyección de verme como alguien de Estado. Y eso ella ha hecho en los 2 debates primero. Vuelvo a decir lo mismo de Eliezer Molina. Eliezer Molina es alguien que, y esto no quiero que lo malinterpreten, pero, ¿verdad? Eliezer Molina es alguien que debió de haber... Todo el mundo tiene derecho a tener una aspiración. Y él quiso aspirar a la gobernación. Sin embargo, él se ve fuera como decimos, ¿verdad? Como dicen los chamacos, yo pues, aún lo digo también, como fuera de corillo, ¿verdad? Y aunque tiene sus momentos de lucidez, pero se ve como fuera de corillo. O sea, usted no lo ve como una persona de Estado. César Vázquez, pues mira, lo que yo dije de César Vázquez, como fue novedad en el primer debate, pues ya no era novedad en el segundo, pues ya no habló. Y entonces, pues Pedro Pierluisi ha sido la persona que ha ido a los debates a decir, yo voy a proyectarme como soy, no voy a intentar robarme el show, no voy a lucir mal tampoco. Y creo que ha hecho lo que hace un debatiente en su posición, pasar por debajo del radar.
no ha cometido fallas, no ha dado grandes destellos, pero tampoco ha cometido fallas que usted diga en los números, eso le va a costar. Ahora, Charlie Delgado sí ya cometió una falla, ya cometió esa falla. Miren, yo no voy a entrar aquí con ustedes en la perspectiva de género, eso es algo que yo no voy a discutir aquí. Pero yo voy a tocar el tema estrictamente político. Yo no tengo problema si Charlie Delgado, o sea, el error de Charlie Delgado no fue decir que no creía en la perspectiva de género. Porque saben algo, anoche, y esto es algo que yo quiero que compartir con ustedes y ustedes lo pueden buscar en las redes sociales. Anoche, en el programa de Jay sus Rayos X, preguntaron si las personas creían o no en la perspectiva de género. Y aunque es una encuesta de estas que ¿verdad? Pues usted va, aunque es una encuesta de estas, pues que se utiliza el voto en el tiempo del programa, bla, bla, bla. Pero el 64% de las personas votó que no. En un programa donde por las posturas y por la manera de Jay hacer fiscalización y hacer periodismo, uno suele pensar que lo ven más los liberales que los no liberales, que los conservadores, que Jay es alguien más consumido por los liberales. Y entonces, cuando usted ve que el 64% dijo que estaba en contra de la enseñanza de perspectiva de género y que el 36% dijo que sí, si los números no me fallan, los tengo en la mente, los estoy diciendo de memoria, espero no fallarlo. Pues entonces usted dice, pues no es alocada la respuesta de Charlie Delgado, porque es el único candidato, así como Pierluisi es el único candidato que está diciendo que es estadista. Charlie es el único candidato de los 6 que está diciendo que no cree en la perspectiva de género. Y si alguien le da valor a no creer en la perspectiva de género por encima de todas las demás políticas públicas, ¿con quién va a votar? Con Charlie. Ojo, entre comillas aquí, yo no estoy pasando juicio sobre si se debe o no se debe enseñar perspectiva de género. Yo tengo mi opinión particular sobre ese tema, pero no lo voy a discutir aquí. ¿Por qué? Porque lo que yo piense sobre ese tema no importa. Pues yo no soy candidato a nada. Yo estoy aquí para analizar si a ellos les sale o no les sale bien la estrategia. ¿Dónde es que falla Charlie? Cuando en su siguiente turno aclara que él sí cree. ¿Por qué? Porque te estás viendo que estás cambiando tu postura por mera política. Porque como sabes que hay unas entidades y hay unas organizaciones bien vocales que te van a caer arriba, pues tú cambiaste tu postura. Él tenía que mantenerla. No crees en la perspectiva, no creo en la perspectiva. Y que eso te sume o te reste los votos que sean. Punto. Mira, ¿qué dijo Pedro Pierluisi? ¿Qué ha dicho Pedro Pierluisi? De hecho, lo escuché de nuevo decirlo anoche en Jugando Pelota Dura. Yo sí creo en la perspectiva. Vamos a implementarla. Pero la vamos a implementar y los materiales se los vamos a presentar a los maestros, a los a los padres, a la comunidad, para que evalúen. Y si hay que hacer algún tipo de cambio y si hay que adaptarlo a algún tipo, lo hagan. Pues mira, está complaciendo a las dos partes. Le está diciendo, sí lo voy a implementar a quienes están a favor. Y a quienes están en contra les está diciendo, lo voy a implementar, pero te voy a dar la oportunidad a ti de que lo evalúes. Y creo que es una buena respuesta. Jugándote la política es una buena respuesta. Ahí están los dos lados complacidos. O por lo menos intentando ser complacidos. En el caso de Charlie, tú no puedes cambiar algo que se ha tornado. Porque tengo que decirles algo. Y tengo que decirles que mucho, y voy a hablar de eso ahora, podemos criticar el debate
a la presidencia. Pero el domingo por la noche, el debate, o sea, los dos debates han tenido controversias en la perspectiva de género. En el primer debate con César Vázquez y Lugaro y Dalmau, en el segundo debate con Charlie Delgado. O sea que ese tema está arraigado. Y la segunda controversia es la propuesta de la prostitución de Alexandra Lugaro, que está bien lejos de que pueda pasar, ¿verdad? en la sociedad puertorriqueña, vamos, eso es algo que en el occidente de sí, lo dije bien. Bueno, en el oeste de Europa, pues es algo que ha funcionado por unas razones y unos factores culturales que se dan allí, ¿verdad? Yo realmente pues tengo mi reserva si en Puerto Rico eso pues funcione con todas las de la ley, ¿verdad? En una sociedad con todas las cosas que están pasando. Este, pero pues esa es mi opinión. Ahí sí di mi opinión. Pero cuando hay tantos fondos federales en juego, cuando los, hay una gran población de estudiantes que no están tomando clases por la pandemia, cuando tenemos una pandemia mundial, cuando tenemos una quiebra, cuando tenemos una junta de supervisión fiscal, cuando todavía no están los estados financieros auditados, el que nuestros debates, y no les resto importancia, la perspectiva de género con lo que ha pasado de los raptos y de la trágica muerte de esta joven Rosimar y de distintas cosas que han pasado, pues sí ha cobrado una gran importancia. Pero hay otros temas que también lo tienen. Y entonces, pues yo creo que aún no hemos escuchado a los candidatos como tal eh, poder debatir en propuestas en las que al país le urge respuesta. Sí le urge respuesta a la perspectiva de género. Sí es interesante la propuesta de la prostitución. Pero hay otras cosas, ¿sabes? Importantes aquí y creo que realmente el domingo, volviendo a la postura de cambiar de Charlie, ninguno de los dos grupos, ni el grupo conservador que está en contra de enseñar la perspectiva, ni el grupo más liberal, ¿verdad? O más, no le voy a decir liberal, o más progresista, que está a favor de la perspectiva. Ninguno de los dos salió complacido con él. Porque primero dijo que no, y eso laceró a los que entienden que sí, y después dijo que sí, y eso laceró a los que entienden que no. Y entiendo que Charlie no, ese tipo de rol en el último debate podría costarle la elección. O sea, está tan cerrado. Miren, la encuesta del Nuevo Día lo señala, está tan cerrado, 38-37, que quien comete un error de los dos candidatos principales podría verse afectado. Habiendo hablado eso, quiero ahora pasar un momento al debate a la presidencia. Realmente no siento que hubo ganador. Nadie capitalizó. Sí tengo que admitir que Joe Biden lució mejor de lo que mucha gente esperaba. La gente esperaba que... Mira, Biden había lucido malito en los debates en su propio partido. Y todos conocemos lo agresivo que puede ser Donald Trump. Y entonces, ¿qué esperábamos? Pues esperábamos que Donald Trump no le quitara el guante de la cara a Biden. Intentó hacerlo. Pero Joe Biden supo esquivarlo, supo salir bien de las preguntas difíciles. Pero siento también que Joe Biden desperdició grandes oportunidades. Si es cierto y si teniendo el capital que tiene, Trump pudo jugárselas para simplemente pagar $750 de contribuciones en el 2016. Pues mira, era el momento para que Joe Biden presentara firmemente su propuesta para que
eso, que mucha gente lo encuentra injusto, porque mucha gente que tiene menos paga más que eso, pues, pues perdiste la oportunidad de aprovechar el tema y poner una propuesta. En el tema racial, yo escuchaba a un politólogo decir que los negros, los varones negros afroamericanos, se sienten indecisos en esta elección. ¿Por qué? Bueno, pues porque quizás el tema racial no es el mejor manejado por Donald Trump. Pero Joe Biden no ha... O sea, en esto del Black Lives Matter y en esto de poder hacer justicia, Joe Biden no ha presentado una propuesta concreta. Y entonces, tú tienes a un presidente que es polarizante y tienes a un candidato que no sabe aprovechar los puntos débiles de ese incumbente. Y lamentablemente, mucha gente anoche, la noche del martes, salió pensando que el futuro de los próximos 4 años de Estados Unidos o está en las manos de Donald Trump. Y hay mucha gente que no tiene problema con eso, que son pro Donald Trump, que son republicanos y que apoyan las políticas de Trump. Y yo también tengo que reconocer que Donald Trump ha tenido sus aciertos, independientemente de su figura polémica y polarizante y lo que quieran llamarlo, pero ha tenido sus aciertos en la administración, ha logrado cosas. Pero para quienes están en contra de él, la solución parece ser la solución por meramente serlo. No parece ser la solución para que Estados Unidos tenga un cambio grande y tenga un cambio contundente en la política pública. ¿Qué va a pasar? No sé. Chris Wallace fue el gran perdedor. Chris Wallace tenía que en el momento en que el debate a los primeros 10 minutos saliera de control, pedir como moderador que no iba a permitir interrupciones, que se le apagara el micrófono a quien no le tocaba el turno y jugar un poco. Ellos querían utilizar el tiempo para contrarrestarse cada uno. Perfecto, dales el tiempo, cambia. O sea, oye, si la Organización de Debates Nacionales de los Estados Unidos escogió a Chris Wallace, que es un excelente periodista de Fox News, como moderador, te están dando a ti el poder. Pues ejerce ese poder. Creo que él salió perdiendo, ¿no? Creo que manejó uno de los debates. Miren, siempre los debates de la presidencia de Estados Unidos se dan calientes. Yo recuerdo los debates de Trump y Hillary Clinton. Yo recuerdo los debates de el debate del 2000 de Al Gore y George Bush. Y fue, ¿sabes? Caliente. Fueron debates que siempre son calientes. ¿Por qué son calientes? Porque son debates entre dos personas. Y los debates entre dos personas, ahí vemos la diferencia de Puerto Rico. El debate más memorable en Puerto Rico es un debate de dos personas, Baltasar Corrada de Río y Rafael Hernández Colón. Ese es el debate más memorable en la historia política de Puerto Rico. Dos personas. Y por eso es que los debates de la presidencia pues tienen ese calor y tienen esa importancia, porque son dos personas debatiendo momentos clave. Pues miren, creo que a Biden lo sacó un poquito de carrera el asunto donde Trump habla sobre Hunter Biden, su hijo, y este negocio con Ucrania, donde habla de que en 47 años, ¿verdad? Porque sí es cierto, ¿verdad? Yo creo que a Biden le incomodó un poco el que estuviera prometiendo cosas y Trump le dijera, bueno, pero tú has estado toda una vida en el gobierno y no lo has hecho. Y creo que a Trump esto de los income tax pues también le molesta. Creo que también le molesta el hecho del manejo del COVID. O sea, es algo que es un talón de Aquiles para él. Y realmente, pues Biden sí tuvo un momentum cuando le dijo, mira, no solamente hay disturbios y protestas en estados demócratas, que son mayoría donde hay disturbios y protestas, sí, pero también ha pasado en estados donde el gobernador es republicano. O sea, menos, pero sí ha pasado. Y creo que es un momento. Eh, no hay ganador, mi gente. No hay ganador. Creo
que sí puedo decir que Trump pudo haber lucido más convincente, sí. Y que Biden desperdició oportunidades. Eso sí puedo decir. Creo que habían unas bolitas al bateador que Joe Biden le tiró con el bate y se ponchó. Específicamente en la parte de los impuestos, donde él básicamente lo que dice es que va a aumentar los impuestos en vez de decir, no, ustedes van a pagar menos impuestos que él, que pagó 750. Eso era lo que tenía que decir. Esa era la propuesta que tenía que hacer. Y la otra, en que admite que tal vez hay un problema racial y hay un problema de abuso que se ha visto notable recientemente, pero no ha propuesto algo específico para resolverlo. Creo que esos dos son dos cosas en las que el ex vicepresidente falló. Básicamente ese es mi resumen. Es un gallinero allí y realmente yo espero que eso mejore. Creo que vamos a tener un mejor debate cuando Kamala Harris y Mike Pence se sienten el próximo 7 de octubre a debatir. Mi gente, obtuve 50 minutos. Gracias a todos por estar conmigo nuevamente. Espero que les guste, como les mencioné. Quienes piensen que estar en el formato YouTube es un poquito difícil para ustedes, estamos en todas las plataformas de podcast. Perdonen el reggaetón, es que pues, yo vivo en el casco urbano y ya ustedes saben cómo está ahí. Cómo está ahí. Parece que alguien tiene un equipo heavy. Voy a esperar a que pase para despedirme. Estamos en todos los formatos de podcast. Política con Daniel Portela, lo puede buscar en todos los formatos de podcast y lo va a conseguir. Les agradezco que hayan estado compartiendo conmigo. Nos vemos en una próxima ocasión. Se cuidan y seguimos discutiendo. Cualquier pregunta, eso es otra. Escríbanme preguntas, cosas que ustedes quieran que discuta, dudas que ustedes tengan sobre los procesos. Pregúntenme. Vamos a estar haciendo eso próximamente. Muchas gracias.